Y damos paso a Miquel Ver. Miquel Ver es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, donde es artista y también profesor asociado del Departamento de Arte y Conservación y Restauración. Ver combina su actividad docente con la actividad artística de estudio y la realización de grandes formatos de murales, donde cerca de un centenar de exposiciones individuales y colectivas le dan a conocer por galerías, centros, instituciones, ferias de arte, tanto de ámbito nacional como internacional, desde el año 2000. Cuando quieras, Miquel. Perdón, que tenía el audio apagado. Voy a compartir también mi presentación. Bueno, nada, maravillado por la charla de Tatiana y también seguro que por la de Susana, porque las sigo desde hace tiempo y bueno, es un honor estar con vosotros y pasar esta tarde con vosotros. Gracias por la invitación, gracias Susana por moderar la charla. Y nada, no soy muy, bueno, soy un poco nuevo en esto de Zoom, pero creo, o espero que consiga mi propósito. Optimizar, vale. Os pediré que si en algún momento hay algún problema técnico me lo hagáis saber, porque ya os digo que soy un poco nuevo para esto. Se ve perfecto, Miquel, vale. Se ve perfecto. A verlos con los vídeos también, porque hay algún pequeño vídeo, espero que no se encallen como el otro día. Bueno, pues nada. Mi presentación, que la he titulado Genealogía Mural, Investigación y Práctica Pictórica en el Espacio Público, bueno, la he llamado así, podría haberla llamado de muchas otras maneras, pero ahora entenderéis un poco a qué viene todo esto de la genealogía mural. Antes que nada, sí que creía interesante que pudierais, para los que la mayoría no me conocéis, tener un breve vistazo de lo que es mi trabajo, para luego hacer un poco como un flashback, ¿vale? Y ver cómo he llegado a realizar todo esto. Entonces, nada, este es un pequeño vídeo. Bueno, este vídeo tiene ya un par o tres de años,
pero me servía también para que vierais esa dualidad entre trabajo de estudio y trabajo en exterior, ¿no? Un poco como indoor, outdoor, ¿no? Pero bueno, de dónde me remonto un poco a los orígenes para que entendamos un poco de dónde, bueno, el porqué, ¿no? de estas decisiones que he ido tomando. Ahora parecerá un poco bestia porque me remonto un poco al pasado, ¿no? A un pasado ya bastante más lejano. Pero bueno, es un viaje el que quiero que hagamos y es este viaje de norte a sur, ¿no? Por quizás mi apellido o mis apellidos os han hecho ya, bueno, entender que tengo una familia de orígenes dispares, como tantos, ¿no? Como cada vez más esta multiculturalidad en la que vivimos. Y en mi caso, bueno, es la familia materna la que proviene de Suecia y es la que de alguna manera ha marcado bueno, mi carrera y mi vida, ¿no? Aquí vemos a mi abuelo, que es el de la derecha, en una casa familiar que ya no tenemos, bueno, con sus padres y demás, una familia relativamente, bueno, bastante pobre para la Suecia de la época, pero bueno, que luego poquito a poco, pues aquí vemos ya también a mi madre, ¿no? Que a finales de los 60, en el año 68, ya se fue para España, como tantas suecas de la época, tan conocidas por los que vivimos por aquí. Cuando hablo de primeros pasos y al hablar también de las texturas, de cosas que van a ir apareciendo del archivo familiar, quería realmente compartir mis primeros pasos y en Suecia, patria tan importante para mí, y entonces, nada, creía que era bonito que de alguna manera tuvierais aquí en pantalla a los dos Miquels, ¿no? Al que intentaba levantarse, ¿no? Y que aprendía a caminar y también a caerse, ¿no? Como tantas veces nos caeremos. Otras relaciones importantes en mi vida, también un poco de la rama sueca. Aquí voy a insistir mucho, y no es porque la rama española, de la que, bueno, es mi padre, tampoco no fuera importante, pero sí que, bueno, tuvo, por una serie de conceptos que ahora voy a ir introduciendo, tuvo un peso, bueno, específico, ¿no? El hecho de esta patria idealizada de Suecia. Gunnel Nirland era mi tía y ella, bueno, era una apasionada de los rastros, de los mercadillos, de las subastas y en su última época se dedicó era encargada de decorar una especie de pequeño anticuario de un pueblo en Suecia y bueno, la conocían, no es que trabajara para ellos, lo hacía casi por gusto, pero conocían su buen hacer y su conocimiento innato de muchos bueno, de estos objetos con historia, ¿no? Y bueno, era un poco un homenaje y a la vez fue un referente, ¿no? También mi madre, ¿no? Que me enseñó un montón bueno, de archivos y de maneras de clasificar y demás, como tantos, ¿no? Otras, yo voy a ir lanzando como pinceladas, no soy quizás tan ordenado como Tatiana o tan académico en ese sentido, que me ha parecido eso fascinante y muy bonito y muy interesante, pero quizás yo voy a ir introduciendo así como imágenes para que luego las vayamos retomando y hagamos un poco memoria y nos sirvan para enlazarlas, ¿no? Y para crear ese discurso. En Suecia, una de las cosas que más me llamó la atención son esas ventanas, sobre todo en la época, bueno, hacia final de año, ¿no? Por época de Navidades, todas decoradas con estas luces. La luz que no hay fuera, de alguna manera la plantean o la brindan al mundo a través de esas ventanas, ¿no? Esas luces que muestran esas pequeñas episodios de vidas anónimas que, bueno, que de alguna manera ahora veréis y ahora iremos retomando, ¿no? Siempre me impactó mucho porque en una sociedad tan aparentemente fría y seria, que fueran tan transparentes, ¿no? Y que abrieran esas ventanas. Bueno, luego veremos que no todo
no todo es tan bonito, ¿no? Que igual rascando un poco, como en todas las sociedades y en todos los intentos de mostrar nuestra mejor cara, pues oculta mucho más. Eso también hace bueno, lo veía un paralelismo interesante con el calendario de Adviento, no solo por la época del año en la que se decora con estas luces y esas estrellas de Navidad y demás, pero bueno, era bonito, ¿no? Esa sorpresa de saber un poco lo que vas a encontrar. También enlazo mucho con la infancia, ¿no? Mi trabajo tiene mucho que ver con ese deseo de descubrir, de dejarse fascinar, ¿no? Que ya hemos visto que en el caso de Tatiana y también Susana seguro, son muy importantes, ¿no? Ese deseo de querer sorprenderse continuamente, ¿no? Bueno, y como también hace referencia un poco estas ventanas, ¿no? Esta especie de lo que podemos imaginar, ¿no? Que pasa a través de esas ventanas, que nada mejor que un buen ejemplo de película, ¿no? Que ya iréis viendo que el cine también va a tener un peso importante en mi trabajo. Esas ventanas que tenemos aquí no son más que, bueno, yo las veo una especie de paralelismo otra vez directo con estos álbumes y esas ventanas que de alguna manera, ahora menos, pero antiguamente seleccionábamos y mostrábamos solo las fotografías que considerábamos debían ser guardadas o queríamos que todo el mundo viera, ¿no? Un poco como las ventanas estas suecas, ¿no? En las que mostramos nuestra mejor cara, ¿no? Nuestro salón bien ordenado y no la habitación de los trastos, ¿no? Bueno, aquí ya vamos a pasar un poco más a mis primeros pasos. Soy como tantos un niño de los 80 al que le gustaba dibujar. Aquí veis algunas de las imágenes que solía retratar. Hasta que un día en el año 93, he recuperado el archivo porque lo encontré por la red, di con un documental, con un reportaje en televisión española, mostrando unos chavales de mi edad. Aquí los veis, no sé si me vais a oír. Pero bueno, descubrí lo que era el mundo del graffiti y de vandalizar en este caso o intervenir en el espacio público, ¿no? No lo voy a dejar. No lo voy a dejar entero, pero bueno. Así que para deciros que mi trabajo en la calle empezó como tantos chavales, como tantos chicos y chicas, bueno, por la vía del graffiti. Bueno, hasta que algunos contratiempos legales acabaron mal con algunas multas y eso quizás me calmó un poco, ¿no? En el 2000 ya entro en la Facultad de Bellas Artes, también pues como tantos jóvenes interesados por el arte. Y aquí quiero destacar un aspecto, no porque lo encuentre importante, pero sí para que se entienda también un poco el hecho que ha ido ligado un poco a la elección de esta paleta que uso, que va muy vinculada con la imagen de archivo, pero además también viene dada por estas anomalías, por llamarlo así, que padezco y que padezca un 8% de los hombres y 0,4% de las mujeres. Aquí veis que realmente no soy ni mucho menos un caso único y no pretendo que esto me haga especial, pero simplemente quería comentarla, ¿no? En esa época de formación, en la época de Bellas Artes, hubo un momento en el que di no eran estas imágenes concretamente, pero unas imágenes parecidas, ¿no? En las que veíamos estas publicidades de época, sobre todo en los años a partir de los 50, ¿no? De estas sonrisas, ¿no? Lo que ahora llamaríamos, bueno, no, esta sonrisa Kodak o esta sonrisa Profiden, ¿no? Si queremos usar una marca de dentífrico. Bueno, pues aquí vemos cómo vendían los aparatos que permitían tomar lo que los americanos llaman la snapshot, ¿no? La fotografía instantánea, que hasta el momento quizás era un poco el impedimento al poder capturar esas instantes de realidad, ¿no? Aquí, como el anuncio de la derecha, las fotos que usted no pudo hacer nunca, ¿no? O sea, las fotos que hasta ahora no había podido hacer, no, porque antes, bueno, como todos sabéis, ¿no? Esta rigidez que
bueno, que de alguna manera el ir a un estudio fotográfico pues era más complicado, ¿no? También mis visitas a la Filmoteca, esta entrada de cinematográfica, ¿no? En mi cabeza, pues también se van aumentando. Y también, bueno, todo es un poco a la vez, solo para que veáis. Eran unas imágenes de una película de David Lynch. Bueno, aquí el concepto de lo siniestro y lo que los alemanes llaman esto, el Unheimlich y el Heimlich, ¿no? Perdón que no me disculpo por mi pronunciación. Pero bueno, como ya estáis leyendo, ya conoceréis algunos, un poco los conceptos así antónimos, si se quiere decir de alguna manera, quizás no del todo, pero que nos remite a esa sensación de lo que nos es desconocido y que es algo, bueno, es algo familiar, pero con un punto bueno, con un punto de algo que nos saca de nuestra zona de confort, ¿no? Y a mí ese aspecto es el que me empezó a llamar la atención, ¿no? Que quizás ya veía en las fotografías estas posadas totalmente artificiales, quizás no tanto la de los niños, pero las de las modelos, y empecé a trabajar con la idea del concepto de la sonrisa, ¿no? Pero esa sonrisa casi impuesta. Aquí vemos un trabajo muy bonito muy interesante pues, de una especie de análisis, ¿no? de lo que los anuarios escolares en Estados Unidos nos dicen, ¿no? Sobre esa sonrisa impuesta por la sociedad y cómo va evolucionando, ¿no? Vemos eso, que a partir de los 50 yo creo que tímidamente, ¿no? Los dientes empiezan a aparecer, pues ¿por qué seguramente? ¿No? Pues por el hecho de la influencia de la publicidad. Y de alguna manera eso fue uno de los temas recurrentes en mi primera época, pues ahora eso, casi ya unos 20 años, empezar a trabajar con la idea publicitaria, la idea de sonrisa y bueno, que poco a poco fue derivando. Aquí para que veáis, voy lanzando también algunas influencias, que no todas son pictóricas, quiero decir, muchas cinematográficas, fotográficas, también escultóricas, para que le veáis un poco de sentido. Este es un trabajo, bueno, a la vez, como ya os he dicho, estaba muy interesado por el tema del cine y el cine experimental. Y aquí hay un trabajo también muy interesante de Bill Morrison, que os pongo nada, unos segundos para que entendáis también lo que me fascinó de este trabajo. Bueno, podría dejarlo un poco más, simplemente es para que entendáis, ¿no? Esos metrajes de nitrato ya, bueno, afectados por el tiempo, ese trabajo con la imagen que está desapareciendo, un poco también que enlaza con algunos de los conceptos que hemos oído en la charla anterior. Poco a poco me voy desvinculando de la estética del graffiti, voy a ir pasando un poco rápido. Y como yo creo que casi cualquier artista, lo que hacemos es querer conocernos, ¿no? Y eso, como comentaba también Tatiana, esa búsqueda de la identidad. En mi caso, esa mezcla de herencia de documentos y esa patria idealizada da pie a estas nuevas narraciones, ¿no? Desde el 2003 me lo empiezo a tomar un poco en serio, como una manera de querer conocerme. Aquí, bueno, veis un poco como algunos de los pasos que di, ¿no? Como este trabajo un poco en mi árbol genealógico y un poco en el tercer punto aquí que pongo este proceso meditativo de observación y estudio pormenorizado de las fuentes. Era un poco lo que Susana en la sesión anterior había introducido, esa idea de mirar con lupa, ¿no? Todos tenemos álbumes de familia, incluso de familia que no conocemos o que no hemos conocido, pero poca gente se ha parado a mirar esa fotografía, una sola fotografía de ese álbum durante horas, ¿no? Pues este proceso de trabajar a partir de esas fotografías y trasladarlas y usarlas como en mi proceso pictórico, lo que me permitía también era conocer
esas personas que realmente no, con las que no había tenido contacto, pero que de alguna manera habían sido tan importantes, ¿no? Aquí voy a ir lanzando algunas frases que igual en el texto publicado pues ya estarán un poco más ampliadas. También es esa búsqueda no solo de lo personal, sino un poco enlazar con ese subconsciente colectivo, ¿no? Encuentros fortuitos, inspiraciones. En 2007, en un viaje a República Checa, doy en una librería un pequeño libro de un fotógrafo que se dio a conocer poquitos años antes. Estas antes de que el Centro Pompidou le dedicara una exposición monográfica, antes de su muerte. Era un fotógrafo checo, Miroslav Tichý. Os recomiendo que si no lo conocéis busquéis un poco más. No es el momento para hacer una charla sobre él, pero nada, que si queréis apuntároslo, porque es realmente muy interesante cómo con estas cámaras que vemos aquí que parecen desechos, lograba hacer estas imágenes de tanta sensibilidad y a la vez tan toscas, ¿no? Y bueno, cómo va caminando, ¿no? En el filo de lo que es algo del art brut casi, ¿no? Fotográfico, pero a la vez tan sensible, ¿no? Con una mirada tan sensible. Aquí van saliendo otras influencias que tenía, voy mirándola ahora, tendré que acelerarme un poquito para que no se retrasen todas las charlas. Aquí un poco el viaje que hice, ¿no? Desde la imagen publicitaria, que me dio pie un poco a las influencias de estas pop art. George Segal, el escultor, es un escultor que entraría dentro de lo que llamaríamos pop art, pero es un pop art un poco, no el warholiano, ¿no? Sino un poco el pop art un poco más bruto. El pop art de alguna manera y la imagen publicitaria influye en esta puesta en escena teatralizada, ¿no? de nuestra cotidianidad, al menos de la puesta en escena que mostramos que queremos mostrar a los demás. Eso da pie a una exploración, o me da pie a una exploración y uso de mi archivo familiar en este caso. Llega un momento en el que, sobre todo porque me profesionalizo de alguna manera o empiezo a vender obra, empiezo a sentirme mal por usar esas imágenes propias y pierdo también un poco de sorpresa porque son imágenes que ya al final me las sé al dedillo, ¿no? Y no tienen ese componente fascinante de cuando el niño pequeño que cuando yo abría los álbumes de familia y me explicaban quién era uno y quién era otro, ¿no? Eso genera una pérdida de la sorpresa y da pie a que busque en el archivo anónimo y universal, ¿no? Las fuentes, un poco como veremos que los 3 casos o 4 casos que veremos hoy, pues que practicamos, ¿no? Cada uno a su manera. Y luego un poco como dar pie a nuevos horizontes, ¿no? Más allá de la imagen encontrada. Veréis que en mi trabajo hay esa idea de lo desdibujado, ¿no? No desenfocado, pero eso, lo desdibujado, nunca mejor dicho, ¿no? Una vía para transmitir y conectar, ¿no? Un poco no hacer retratos de personas concretas, sino de escenas, ¿no? Veréis que está muy presente la idea de teatro en esta. Pero aunque me voy a centrar más en las obras de mural, quería enseñaros algunas obras de las que realizo en mi taller y que expongo por vías más convencionales, ¿no? Como en galerías y demás, en las que podéis intuir un poco las fuentes. En 2009, después del parón un poco también de estar un poco desencantado por el tema de lo que llamaríamos más graffiti o corrientes más convencionales de lo que hasta el momento se practicaba, empiezo a retomar un poco el gusto y me pica la curiosidad, ¿no? Por volver a salir a la calle y plantear esas imágenes íntimas, ¿no? Y que quedan normalmente en esa caja de zapatos, plantearlas en el espacio público, ¿no? Y sobre todo con ese cambio de escala. Aquí vemos algunas obras que os he seleccionado, no porque sean las que, son las que consideraba que... Bueno, aquí veis algunas obras, está por ejemplo en Tudela,
también es cierto que hay algunas instituciones o incluso algunas empresas que, conociendo ya mi dinámica y mi manera de trabajar, pues me han realizado algún encargo, no este en concreto, pero este es un trabajo al que tengo especial cariño porque se realizó en un pequeño pueblo de Francia donde alrededor de la imagen familiar pues se hizo una especie de encuentro entre aficionados, ¿no? De gente coleccionistas, sobre todo eso, coleccionistas de fotografía antigua, y en las que durante esas jornadas me invitaron a realizar este mural. Algunas colaboraciones con otros artistas, un poco este juego con los estilos, ¿no? De un estilo más realista, un estilo más naif o infantil. Pasamos ya a la última etapa. Bueno, veo que me estoy pasando un poco, pero ahora no queda mucho. Es un poco propiamente dicho la confección y uso de este archivo, ¿no? Y lo que para mí supone una especie de biblioteca de rituales, ¿no? Una especie de poder disponer o tener a disposición de una serie de actores casi, ¿no? Como si fuera una especie de fuentes, de eso, realizar un casting, ¿no? De esa especie de actores que luego me permitirán trabajar en una serie de conceptos o de momentos, ¿no? que me sirvan para hablar de algún tema. Estas visitas, las fuentes, ¿no? Estas visitas, cuando ya digo que ya he dejado de trabajar mayor parte de mi archivo familiar, donde encontramos, ¿no? Estas imágenes. Evidentemente ahora ya hay, con el acceso a internet, hay gente que compra ya directamente estos lotes por internet, pero muchas veces es más bonito tocarlo por la mano, ¿no? Y pasarse esas jornadas aquí uso el término en francés porque realmente es en París donde conecté con una serie de aficionados y había unos puestos concretos en los que iba cada domingo y se generó ahí algo bonito, ¿no? Y en la que nos dejábamos sorprender, cada uno tenía su objetivo, ¿no? Hay gente que buscaba un tema en concreto, hay otros artistas que pasaban por allí también. Y luego también, evidentemente, la basura, ¿no? No es que me vaya buscando por los containers, pero hay momentos fortuitos. Por ejemplo, hubo unas grandes lluvias torrenciales en Barcelona hace un año o dos y encontré estas fotos que vemos aquí en la derecha. Son un montón de fotos que recuperé, que las adopté de alguna manera. Aquí en medio es una especie de performance que realizó un conocido francés que tiene una tienda dedicada a la fotografía anónima en París. Hizo una performance en este certamen de Paris Photo, ¿no? En el que normalmente se muestra la fotografía en su máximo esplendor. Pues él tiró unas bolsas casi de basura llenas de fotografía antigua, un poco para jugar a ese contraste, ¿no? Entre la fotografía a la que no damos valor y la fotografía que está en museos, ¿no? Y de alguna manera generó ahí una reacción interesante, ¿no? Con un montón de gente que se abalanzaba para seleccionar, ¿no? Esas fotografías y demás. Bueno, lo que también trato de reconstruir es ese pasado, ¿no? Que poco a poco va desvaneciéndose de nuestra memoria, ¿no? Aquí un poco el enlace, ¿no? De la genealogía personal con una experiencia colectiva compartida. Los métodos de clasificación no son ni mucho menos los propios de un archivero, me imagino, sino basados mucho en la intuición, ¿no? Así que, por ejemplo, hay temáticas tan absurdas como fotografías en las que hay una mujer entre dos hombres o a la inversa, ¿no? Un hombre entre dos mujeres, porque es una especie de patrones que uno encuentra después de ver un montón de fotografías. También tengo una selección de fotografías en la que vemos la sombra del fotógrafo, o incluso, como Susana decía el otro día, en la que vemos la cámara, ¿no? Del fotógrafo o el estuche de la cámara. Son más de 10.000 imágenes, seguramente más,
la última vez que hice una estimación, si a alguien se le ocurre una buena manera de catalogarlas o estaré dispuesto, encantado de escucharlo, ¿no? Aquí ya estamos casi al final. Trato el encuadre, ¿no?, de mis obras pictóricas o murales como esta escenografía, ¿no? Estos actores anónimos, ¿no? De alguna manera compongo estas escenas a partir de diversas fotografías, de una o diversas fotografías, bueno, es una manera de sentirme también director de escena, ¿no? Un poco director de cine frustrado, ¿no? Y entonces es mi manera de trabajar con estos actores, con este casting que os comentaba, ¿no? Hay conceptos bueno, que los planteo así a modo de reflexión, ¿no? El juego de las escalas, ¿no? Como una fotografía, sobre todo estas fotografías de antes de los años 40, 50, en las que eran fotografías muy pequeñitas, ¿no? Y cómo se transforman en obras de escala monumental, ¿no? Y bueno, esa sensación interesante, ¿no? Del cambio de escala, ¿no? El trabajo con la memoria del lugar también, ¿no? Uno no llega a un lugar y planta ahí lo que le da la gana, ¿no? O sea, sí, no, hay un estudio, ¿no? Hay una sensibilidad con el entorno, hay un trabajo, una responsabilidad, ¿no? También sirve a veces de estos trabajos murales a los que llega mucha gente, ¿no? Puede servir como un homenaje, puede servir como bueno, una reflexión. Un poco también todo esto a partir del misterio de las cosas sencillas, ¿no? Es un trabajo siempre a partir de la cotidianidad, de los aspectos más esenciales, nada rimbombante, sino, bueno, aquí comento que van ligados a mis raíces suecas porque es un poco el detonante, ¿no? El que activó un poco todo este trabajo, ¿no? Nuevos horizontes, ¿no? ¿Qué hay más allá de la imagen fotográfica? Al menos para mí. En estos últimos tiempos sí que estamos viendo, y como Tatiana decía, y como ya iréis conociendo poco a poco, quizás a partir de esta charla también, los que no estáis tan metidos en estos ámbitos más artísticos os hará investigar. Sí que hay una eclosión, sobre todo en los últimos años, de artistas que están trabajando con esa imagen de archivo. Eso a mí me ha creado algunos problemas, porque no porque yo haya inventado nada, ni mucho menos. De hecho, siempre reconoceré mis fuentes y siempre hay mucha gente que vino antes que yo. Pero es verdad que ha habido una especie de una cierta fórmula, sobre todo en el ámbito del muralismo y bueno, bueno, una fórmula que se ha repetido sobre todo en artistas muy jóvenes y que de alguna manera bueno, creo que nos afecta a las personas que llevamos ya un tiempo, tiempo trabajando con bueno, eso, con un trabajo sincero y personal, ¿no? Que además es algo que llevamos eso casi como toda una vida acarreando, ¿no? Decía este coleccionista que la imitación es la forma más sincera de halago, ¿no? Yo quiero verlo así, pero sinceramente como reflexión final casi, para los más jóvenes ya lo sabéis, pero vivimos en esta generación que os lo vais a encontrar cada uno, me imagino, en su disciplina profesional, en la que hay esta tendencia al control C, control V, ¿no? Al cortar, copiar, al cortar, pegar, ¿no? Un poco copiar lo que uno le gusta, pero sin intentar llegar a la esencia, ¿no? Sino quedándose un poco en lo superficial, ¿no? Me disculpo para Susana, que tiene que venir ahora. Veo que llevo 10 minutitos más de la cuenta. Mi trabajo ahora se está centrando más en esta vuelta a los orígenes, ¿no? Estoy recuperando otra vez esas sensaciones esa sorpresa de cuando era niño y cuando, en este caso, mi madre me leía estos cuentos y estos mitos escandinavos en la cama antes de irnos a dormir. Y es a partir de esta literatura infantil, ¿no? Quizás es apartándome ligeramente de estas imágenes de archivo, también para recuperar una voz propia y un cierto, bueno, una cierta emoción después de esa especie de casi
bueno, os digo, este hartazgo general, ¿no? de esa especie de ver cómo hay una especie de tendencia que se repite, ¿no? de autores que se van copiando, dejando influenciar de manera demasiado fuerte, ¿no? Unos por otros. Bueno, el uso contemporáneo de todas estas fuentes, a mí, como digo aquí, me gusta interpretarlo como un regalo, ¿no? Es el trabajo que los pintores o artistas plásticos hacemos con estos archivos, es dar nueva vida y de alguna manera así es como quiero ofrecerlo al espectador, ¿no? Bueno, muchas gracias y creo que... Muchas gracias, Miquel. Ha sido fantástico felicitarte por ese primer viaje que nos has hecho a tus primeros pasos, ¿no? Gracias. Ha sido como acompañarte en esos primeros pasos y el contexto de tu obra ha sido muy chulo y sobre todo, bueno, ver, ¿no? Esa técnica del desdibujado es magnífica.